Y no solamente se festeja, bueno, se recuerda, se dice que hoy es el Día de la Bandera. Yo sigo sosteniendo, como sostuve siempre, que el día de la creación de la bandera debería ser el Día de la Bandera, por lo tanto tendría que ser el 27 de febrero. El día 20 de junio se recuerda el fallecimiento de Manuel Belgrano, pero instituyeron el Día de la Bandera en homenaje a Belgrano. Pero es una fecha doblemente importante, porque es el Día de la Bandera, pero también el general Perón elige el día 20 de junio para retornar definitivamente al país, a la Argentina. Bueno, a esta hora estaba volviendo yo de Seiza a mi casa. Yo vivía en Flores, en Floresta. ¿Usted que ha estado ahí en ese lugar, a qué hora estaba previsto que llegue Perón? Pero estaba previsto que llegara a las 13 horas. Al mediodía. Al mediodía, cerca del mediodía, 13, 14 horas tenía que estar. Los días previos había ciertas sospechas por algunas maniobras que se fueron viendo. El general Perón venía a unir a los argentinos. Él lo había dicho y lo cumplió. Él quería que se terminara la violencia, que se terminara el enfrentamiento entre hermanos. Él lo dijo en un discurso: yo vengo descarnado, vengo a unir a los argentinos, vengo a prestar el último servicio a mi patria. Por supuesto, en aquel momento, grupos subversivos, grupos que se habían organizado, organizaciones que se habían amparado con el nombre de Perón y con las banderas peronistas, pero actuaban en una manera muy extraña, porque si bien había ganado Cámpora las elecciones con un frente llamado Frente Justicialista de Liberación, nos encontrábamos que habían tomado por asalto, una vez que triunfara el Frente Justicialista, los organismos públicos. Esto da origen a un gran disgusto del general Perón. Una vez que asume Cámpora, él ve que lo que él pretendía para la Argentina estaba muy distante con lo que estaba haciendo Cámpora en ese momento como gobernante. A tal punto era el disgusto de Perón que llamó a algunas de las personas leales a él y dijo: ¿qué está pasando a la Argentina? ¿Cómo viene esto? Porque Perón se quería quedar en España. Concretamente, Perón quería volver a la Argentina, pero no para hacerse cargo de la presidencia, sino que quería manejar la parte geopolítica digamos, el manejo de las relaciones internacionales y aplicar la geopolítica, de lo cual él entendía muchísimo, en función de un futuro de una nación realmente, como él decía, una Argentina potencia, una Argentina con pleno desarrollo y con muchas posibilidades y con un pueblo con justicia social. Por supuesto que aquellos que habían estado alzados en armas mientras había una dictadura tenían una razón de ser, porque no había libertades, no estaba proscripto la mayoría del pueblo argentino, pero una vez que se votó, la violencia ya no tenía razón de ser. Sin embargo, al asumir Cámpora, es decir, se duplica la violencia. Se dejan libres a los presos políticos de aquel momento, que algunos eran políticos, pero otros eran guerrilleros que habían cometido delitos. No se hace una ley que permite que todos ellos, inclusive algunos traficantes internacionales como Franco y Chiapé, que los largan y se van fuera del país. Bueno, por supuesto con total desagrado Perón veía estas situaciones, y aquí que van una embajada de entre ellos José Ignacio Rucci y otros caracterizados hombres del peronismo, a España a pedirle a Perón que vuelva porque esto ya se estaba desmadrando, porque lo que estaba haciendo Cámpora era un desastre.
Es ahí la famosa frase que le contesta, Rucci le dice, mire, general, este hombre está haciendo esto, está haciendo aquello, y esto no puede ser, porque nos va a obligar a que nosotros tengamos que salir a hacer paros, porque también están atacando a los gremios y están metiéndose con los trabajadores, están matando delegados de fábrica. Entonces le dice, ¿y qué quiere, José? ¿Qué quiere que haga? Le dice, si me he encontrado con un gobierno lleno de putos y comunistas, con algún infiltrado peronista. Esa fue la frase célebre de Perón con respecto a lo que estaba haciendo Cámpora. Habría que leer quiénes voltearon a Isabel Perón. Ahí está redactado muy bien y claramente por José Dehesa, al cual no se lo puede sospechar de un tipo que haya sido un fanático peronista. Al contrario, él provenía de la familia estaba casado con la hija de Lonardi, alguien que le había hecho la revolución a Perón. Pero como Perón venía descarnado y integró en su gabinete, inclusive después que lo echa Cámpora, lo invita a Balbín a acompañarlo en la fórmula como vicepresidente. Indudablemente Perón tenía otra idea a lo que estos tipos querían, que son los que hoy gobiernan, porque son a estos imberbes de aquel entonces. El título es ¿Quiénes derrocaron a Isabel Perón? ¿Quiénes derrocaron a Isabel Perón? Sí, señor. Y entonces, inclusive fue ministro de Defensa de Isabel Perón, estuvo como ministro de Justicia también de Isabel Perón. Después de Guardo, creo que fue ministro de Defensa. Después de Guardo, y fue ministro de Justicia durante el mandato de Perón. Lo que quiere decir, y él ahí redacta todo lo que venía sucediendo y lo que ocurría y lo que él veía dentro de los ministerios con respecto a este tipo de personajes. Ahí estaban Dante Gullo, estaban todos muchos de los que hoy están actualmente en el gobierno. Entonces Perón decide volver. Y el retorno de Perón era una fiesta, había más de 2 millones de personas, habían venido al interior, habían venido de todos lados. Me acuerdo que días antes en la CGT hubo una reunión con José Ignacio Rucci, donde se había encomendado mantener todo en calma, se habían creado grupos para que cuidaran el orden, se habían hecho cordones para que no hubiera problemas cerca del palco, se había armado todo pacíficamente. Pero ¿qué ocurrió? Ocurre que ya por la mañana, por la noche, ya había habido algunas escaramuzas allí, algunas peleas, había gente que repartía alcohol en forma indiscriminada, empezaron a embriagarse mucha gente, realmente se estaba desmadrando y se estaba degenerando lo que apuntaba a ser una fiesta por el retorno del general Perón. A las 11 de la mañana viene un grupo. Yo estaba con don Manuel Lázaro Roca en ese momento charlando, y vino un grupo de la policía, de policías. Dice, mire, estamos viendo que hay muchas armas en algunos lugares. Dice, tengan cuidado porque esto puede ser un ataque para cuando venga el general. Bueno, ahí quedó todo, pero más o menos a las 13 horas, 3 y pico, el coronel Osinde le avisan que había gente en los árboles con armamento, con armas largas, arriba de los árboles que daban al palco. Entonces le dice que era capitán, un hombre que había participado en el 1956, creo que era capitán, que después lo ascendieron a teniente coronel, Ciro Ahumada. El capitán, viejo grado, después creo que lo ascendieron como a todos los retirados de entonces, le ordena a los que están en los árboles bajar de los árboles, porque le habían advertido que tenían armas largas y en algunos casos tenían unas motos pequeñas, que acá no existían, eran importadas, no sé dónde la habrían sacado, para movilizarse. Y ahí fue cuando empiezan a ocurrir disparos detrás
donde estaba un colegio, no sé qué es lo que había, y ahí comienza con un enfrentamiento con un micro que venía de La Plata, un micro blindado con una gran cantidad de armas, y comienza un enfrentamiento. Y los que estaban arriba de los árboles comienzan a tirar sobre el público para que el público se fuera contra el palco. Mientras tanto, un ómnibus muy grande, con grandes altos parlantes, iba ganando espacio y ubicándose frente al palco. Según lo que se suponía en ese momento, por algunos comentarios, que lo que se quería hacer era voltear los parlantes y anunciar desde esos parlantes la muerte del general Perón. ¿Para qué? Para que hubiera una especie de Bogotazo en la Argentina. Imagínense 2 millones de personas que le dijeran que Perón había muerto, hubiera sido catastrófico. Bueno, a todo esto el general Perón venía en vuelo. Y esto me consta por un comentario que me hizo en su momento el vicepresidente, presidente en ejercicio en esos momentos, don Vicente Solano Lima. Cámpora insistía, que le dijeron al general Perón, le avisaron que era peligroso bajar en Ezeiza, y entonces había que llevarlo a Morón. Cámpora insistía, no, general, ¿cómo va a bajar, va a dejar la gente? Usted tiene que bajar en Ezeiza. Y insistían que bajaran en Ezeiza, y Perón estaba en duda, si bajaba en Ezeiza, bajaba en Morón. Y don Vicente Solano Lima le dice al piloto, como presidente en ejercicio, le ordeno llevar la nave a Morón y a descender con el general Perón en Morón. Disculpa, ¿por qué como presidente en ejercicio? Y porque Cámpora iba arriba del avión, que era el presidente, y lo había ido a buscar. Pero ya Perón le había hecho una serie de desprecios totales en España, tanto a él como a Franco. A Franco y a él le hizo unos desprecios totales, porque Franco con Perón se había portado muy mal, mientras que Perón con Franco, y más que con Franco, con el pueblo español se había portado muy bien. Inclusive lo vigilaba, lo controlaba. Hubo muchas cosas que le hizo Franco a Perón, que muchos dicen, pero el tirano, a Perón, Franco no le hizo ningún favor, convengamos eso, lo tuvo, inclusive estuvo a riesgo de echarlo de España cuando Perón quiso regresar en el 64 y no pudo llegar al país. Por lo tanto, esa jornada, que tenía que ser una jornada de fiesta, de alegría, de gloria, se transformó en un día muy sangriento, muy sangriento. Inclusive hubo una gran cantidad de gente muerta por estos tiroteos. La gente, en lugar de avanzar hacia el palco, se fue hacia los que estaban tirando sobre ellos, y muchos de ellos fueron hasta están las filmaciones del momento, iban con las astas de bandera y se las clavaban a los tipos que tiraban contra la gente, para que la gente avanzara hacia el palco. Bueno, la cuestión es que el general Perón, muy amargado, tuvo uno de los días más tristes de su vida, llega a Morón y hace un discurso muy pequeño, que lo vamos a escuchar ahora, y después hace un discurso y le habla al pueblo argentino, y a mí me gustaría que escuchen bien ese discurso, porque ahí le van a demostrar, en las palabras de Perón, van ustedes a comprobar realmente qué pensaba Perón de Cámpora y de todos estos tipos que hoy gobiernan y que se dicen peronistas. Yo no sé por qué incierto destino he llegado hoy a Buenos Aires después de 18 años de entrenamiento, con la intención de dar un simbólico abrazo lo más profundo de mi corazón al pueblo argentino. Un sinnúmero de circunstancias me lo han impedido. Empezamos porque salimos un poco tarde de Madrid, respondiendo a la necesidad del protocolo español, y así ya perdimos una hora de viaje. Hoy, desgraciadamente, es el día más corto del año. El día 20 de junio es el día más corto del año.
Y hemos hecho el viaje normalmente y hemos llegado un poco tarde. Cuando nos acercábamos al aeropuerto de Ezeiza, se tuvo la noticia de que se habían invadido las pistas y que era peligroso aterrizar allí porque podíamos producir algunas desgracias personales a la gente que ocupaba la pista. Eso obligó a desviarnos hacia el aeropuerto de Morón. Y cuando llegamos allí ya llegamos con el sol en el horizonte. Cualquier intento que hubiéramos tenido de desplazarnos nuevamente hacia Ezeiza, donde por otra parte se habían producido algunos desórdenes alrededor de la zona donde debíamos hacer la concentración, me impulsaron a evitar nuevos desórdenes y ya, para no hacer una concentración a la noche en una zona oscura como es el aeropuerto, decidí dejar esta oportunidad con todo sentimiento, pensando que toda esa pobre gente que desde tan lejos han venido a Ezeiza para darme una bienvenida que me hacía inmensamente feliz. De los jujeños, los salteños, los misioneros, los chaqueños, los formoseños y todas del oeste y sur del país que también llegaron allí por todos los medios con grandes sacrificios. Yo les pido 1000 disculpas por no haber tenido la oportunidad de decirles personalmente esto que ahora quiero decirles en breves palabras. El excelentísimo señor presidente de la República, doctor Héctor J. Cámpora, ha tenido la amabilidad de ofrecerme su albergue en la residencia de Olivos, por lo que le quedo profundamente agradecido. Según algunas versiones, también se habían producido algunos rumores de que yo estaba preso o algo parecido, y he querido tener esta oportunidad para desmentir todas esas cosas. Yo no he recibido, desde que salí de Madrid, nada más que atenciones por parte de todos los compañeros que formaban una caravana maravillosa de hombres representativos y de calidad, que han tenido la deferencia de trasladarse 15.000 kilómetros para darme a mí la inmensa satisfacción de viajar en su compañía. Esto promueve mi más profunda gratitud y yo nunca olvidaré este gesto de amistad y de compañerismo, tanto del excelentísimo señor presidente de la República como de todos los compañeros que hicieron el esfuerzo de llegar hasta tan lejos para darme a mí la inmensa satisfacción de viajar en su compañía. Y además quiero hacer presente mi profundo agradecimiento a todos los compañeros que se fueron hasta Ezeiza y que se vieron defraudados por las circunstancias que acabo de mencionar. Sin embargo, como yo tengo necesidad de hablar al pueblo argentino, y no es esta la oportunidad, he pensado que mañana, a esta misma hora, poder hacer una reunión de prensa donde la Secretaría de Prensa y Difusión lo determine, a fin de poder dirigirme al país y hablar a todos los argentinos, peronistas o no. Yo ya estoy amortizado en el sentido político y creo que tengo derecho a que mis compatriotas escuchen cómo pienso y cómo siento y cuál será la colaboración que yo he de prestar al gobierno de la nación por todos los medios de que yo sea capaz de actuar. Esa palabra quizá aclare la razón de mi viaje y la razón de mi llegada a la República. Hasta entonces, yo quiero que piensen los argentinos que les hago llegar mi saludo más afectuoso y mis mejores deseos. Y a los compañeros que desde tan lejos se costearon
y se vieron defraudadas, le pido 1000 disculpas, y yo he de hacer después un viaje por toda la República. Y me gustará verlo a los jujeños en Jujuy, o a los salteños en Salta, o a los formoseños en Formosa, o en los chaqueños en el Chaco. De la misma manera que a todos los demás compatriotas a quienes les hago llegar un saludo muy afectuoso y un abrazo desde lo más profundo de mi corazón. Buenas noches. El general Perón el mismo 20 de junio. Después de haber descendido en Morón. Pero observamos que él agradece a Cámpora que el ofrecimiento de ir a pernotar a Olivos. Cosa que Perón, si bien le agradece, públicamente lo dice ahí, Perón no va a Olivos. Va a Gaspar Campo. Va a Gaspar Campo. No le acepta, porque tenía temor de que lo matara. Y esto lo dice Pedro Cosio en su libro, que Perón siempre desconfió de que en Ezeiza lo intentaron matar y que algo que ver, si bien por omisión o por complicidad, tuvo que ver Cámpora. Lo dice en el libro los médicos que atendieron a Perón. Pero vamos al después él preparó un discurso que dio por cadena nacional, que es este que vamos a escuchar ahora. Al otro día, el día 21 de junio de aquel año 73. Esto un poco también para los chicos que dicen que son de la Cámpora y que se dicen peronistas. Me gustaría que escuchen este discurso a ver si son peronistas o son camporistas. Llego del otro extremo del mundo con el corazón abierto a una sensibilidad patriótica que solo la larga ausencia y la distancia pueden avivar hasta su punto más álgido. Por eso, al hablar a los argentinos, lo hago con el alma a flor de labio y deseo que me escuchen también con el mismo estado de ánimo. Llego casi desencarnado. Nada puede perturbar mi espíritu porque retorno sin rencores ni pasiones, como no sea la que animó toda mi vida, servir lealmente a la patria, y solo pido a los argentinos que tengan fe en el gobierno justicialista, porque ese ha de ser el punto de partida para la larga marcha que iniciamos. Tal vez la iniciación de nuestra acción pueda parecer indecisa o imprecisa, pero hay que tener en cuenta las circunstancias en las que la iniciamos. La situación del país es de tal gravedad que nadie puede pensar en una reconstrucción en la que no deba participar y colaborar. Este problema, como ya lo he dicho muchas veces, o lo arreglamos entre todos los argentinos o no lo arregla nadie. Por eso deseo hacer un llamado a todos, a fin y al cabo, hermanos, para que comencemos a ponernos de acuerdo. Una deuda externa que pasa a los $6.000 millones y un déficit cercano a los 3 billones de pesos acumulados en estos años no han de cubrirse en meses, sino en años. Nadie ha de ser unilateralmente perjudicado, pero tampoco ninguno ha de pretender medrar con el perjuicio o la desgracia ajena. No son estos días para enriquecerse desaprensivamente, sino para reconstruir la riqueza común, realizando a una comunidad en la que cada uno tenga la posibilidad de realizarse. El movimiento justicialista, unido a todas las fuerzas políticas, sociales, económicas y militares que quieran acompañarlo en su cruzada de liberación y reconstrucción del país, jugará su destino dentro de la escala de valores establecida. Primero la patria, después el movimiento y luego los hombres, en un gran movimiento nacional y popular que pueda respaldar. Tenemos una revolución que realizar, pero para que ella sea válida, ha de ser de reconstrucción pacífica y sin que cueste la vida de un solo argentino. No estamos en condiciones de seguir destruyendo frente a un destino preñado de acechanzas y peligros. Es preciso volver
a lo que en su hora fue el apotegma de nuestra creación, de casa al trabajo y del trabajo a casa, porque solo el trabajo podrá redimirnos de los desatinos pasados. Ordenemos primero nuestras cabezas y nuestros espíritus. Reorganicemos el país y dentro de él al Estado, que preconcebidamente se ha pretendido destruir y que debemos aspirar que sea lo mejor que tengamos para corresponder a un pueblo que ha demostrado ser maravilloso. Para ello elijamos los mejores hombres, provengan de donde provinieren, acopiemos la mayor cantidad de materia gris, todos juzgados por sus genuinos valores de plenitud y no por subalternos intereses políticos, influencias personales o bastardas concupiscencias. Cada argentino ha de recibir una misión en el esfuerzo de conjunto. Esa misión será sagrada para cada uno y su importancia estará más que nada en su cumplimiento. En situaciones como la que vivimos, todo puede tener influencia decisiva. Y así como los cargos honran al ciudadano, éste también debe ennoblecer a los cargos. Si en las Fuerzas Armadas de la República cada ciudadano, de general a soldado, está dispuesto a morir en defensa de la soberanía nacional como del orden constitucional establecido, tarde o temprano han de integrarse al pueblo, que ha de esperarlas con los brazos abiertos como se espera un hermano que retorna al hogar solidario de los argentinos. Necesitamos una paz constructiva, sin la cual podemos sucumbir como nación. Que cada argentino sepa defender esa paz salvadora por todos los medios, y si alguno pretendiera alterarla con cualquier pretexto, que se le opongan millones de pechos y se alcen millones de brazos para sustentarlas con los medios que sean precisos. Solo así podremos cumplir nuestro destino. Hay que volver al orden legal y constitucional como única garantía de libertad y justicia. En la función pública no ha de haber cotos cerrados de ninguna clase, y el que acepte la responsabilidad ha de exigir la autoridad que necesita para defenderla dignamente. Cuando el deber está de por medio, los hombres no cuentan, sino en la medida que sirvan mejor a ese deber. La responsabilidad no puede ser patrimonio de los amanuenses. Cada argentino, piense como piense y sienta como sienta, tiene el inalienable derecho de vivir en seguridad y pacíficamente. El gobierno tiene la insoslayable obligación de asegurar. Quien altere este principio de la convivencia, sea de un lado o de otro, será el enemigo común que debemos combatir sin tregua, porque no ha de poderse hacer ni en la anarquía que la debilidad provoca o la lucha que la intolerancia desata. Conozco perfectamente lo que está ocurriendo en el país. Los que crean lo contrario se equivocan. Estamos viviendo las consecuencias de una posguerra civil que, aunque desarrollada embosadamente, no por eso ha dejado de existir. A lo que se suman las perversas intenciones de los factores ocultos que desde la sombra trabajan sin cesar tras designios no por inconfesable menos reales. Nadie puede pretender que todo esto cese de la noche a la mañana, pero todos tenemos el deber ineludible de enfrentar activamente a sus enemigos si no queremos perecer en el infortunio de nuestra desaprensión o incapacidad culposa. Pero el movimiento peronista, que tiene una trayectoria y una tradición, no permanecerá inactiva frente a tales intentos, y nadie podrá cambiarlas a espaldas del pueblo, que las ha afirmado en fecha muy reciente, y ante la ciudadanía que comprende también cuál es el camino que mejor conviene a la nación argentina.
Cada uno será lo que deba ser, o no será nada. Así como antes llamamos a nuestros compatriotas en la hora del pueblo, el Frente Cívico de Liberación y el Frente Justicialista de Liberación, para que mancomunados nuestros ideales y nuestros esfuerzos pudiéramos pujar por una Argentina mejor, el justicialismo, que no ha sido nunca ni sectario ni excluyente, llama hoy a todos los argentinos, sin distinción de banderías, para que todos solidariamente nos pongamos en la perentoria tarea de reconstrucción nacional, sin la cual estaremos todos perdidos. Es preciso llegar así, y cuanto antes, a una sola clase de argentinos, los que luchan por la salvación de la patria, gravemente comprometida en un destino por los enemigos de afuera y de adentro. Los peronistas tenemos que retornar a la conducción de nuestro movimiento, ponerlo en marcha y neutralizar a los que pretenden deformarlo desde abajo o desde arriba. Nosotros somos justicialistas. Levantamos una bandera tan distante de uno como de otro de los imperialismos dominantes. No creo que haya un argentino que no sepa lo que ello significa. No hay nuevos rótulos que califiquen a nuestra doctrina ni a nuestra ideología. Somos lo que las 20 verdades peronistas dicen. No es gritando la vida por Perón que se hace patria, sino manteniendo el credo por el cual luchamos. Los viejos peronistas lo sabemos. Tampoco lo ignoran nuestros muchachos que levantan banderas revolucionarias. Los que pretextan lo inconfesable, aunque cubran sus falsos designios con gritos engañosos o se empeñen en peleas descabelladas, no pueden engañar a nadie. Los que no comparten nuestras premisas, si se subordinan al veredicto de las urnas, tienen un camino honesto que seguir en la lucha que ha de ser para el bien y la grandeza de la patria, no para su desgracia. Los que ingenuamente piensan que pueden copar nuestro movimiento o tomar el poder que el pueblo ha reconquistado, se equivocan. Ninguna simulación o encubrimiento, por ingeniosos que sean, podrán engañar a un pueblo que ha sufrido que el nuestro y que está animado por una firme voluntad de vencer. Por eso, deseo advertir a los que tratan de infiltrarse en los estamentos populares o estatales que por ese camino van mal. Así aconsejo a todos ellos tomar el único camino genuinamente nacional, cumplir con nuestro deber de argentinos sin dobleces ni designios inconfesables. Nadie puede ya escapar a la tremenda experiencia de los años. El dolor y los sacrificios han grabado a fuego en nuestras almas y para siempre. Tenemos un país que a pesar de todo no han podido destruir, rico en hombres y rico en bienes. Vamos a ordenar al Estado y todo lo que de él dependa que pueda haber sufrido depredaciones u olvido. Esa será la principal tarea del gobierno. El resto lo hará el pueblo argentino, que en los años que corren ha demostrado una madurez y una capacidad superior a toda ponderación. En el final de este camino está la Argentina potencia, en plena prosperidad, con habitantes que pueden gozar del más alto estándar de vida, que la tenemos en germen y que solo debemos realizarlo. Yo quiero ofrecer mis últimos años de vida a un logro que es toda mi ambición. Solo necesito que los argentinos lo crean y nos ayuden a cumplir. La inoperancia en los momentos que tenemos que vivir es un crimen de lesa patria. Los que estamos en el país tenemos el deber de producir por lo menos lo que consumimos. Esta no es hora de vagos ni de inoperantes. Los científicos, los técnicos, los artesanos y los obreros que están fuera del país deben retornar a él a fin de ayudarnos en la reconstrucción que estamos planificando y que hemos de poner en ejecución en el menor plazo. Finalmente, deseo exhortar a todos mis compañeros peronistas para que, obrando con la mayor grandeza,
echen a la espalda los malos recuerdos y se dediquen a pensar en la futura grandeza de la patria que bien puede estar desde ahora en nuestras propias manos y en nuestro propio esfuerzo. A los que fueron nuestros adversarios, que acepten la soberanía del pueblo, que es la verdadera soberanía, cuando se quieran alejar el fantasma de los vasallajes foráneos, siempre más indignos y más costosos. A los enemigos embosados, encubiertos o disimulados, les aconsejo que cesen en sus intentos, porque cuando los pueblos agotan su paciencia, suelen hacer tronar el escarmiento. Dios nos ayude si somos capaces de ayudar a Dios. La oportunidad suele pasar muy quedo. Guay de los que carecen de sensibilidad e imaginación para no percibirla. Un grande y cariñoso abrazo para todos mis compañeros y un saludo afectuoso y lleno de respeto para el resto de los argentinos. Nada más. Juan Domingo Perón, 21 de junio de 1973. En cadena nacional a todo el pueblo argentino. Bueno, lo que han escuchado, saquen ustedes mismos sus propias conclusiones. Yo las saqué hace muchos años. Ustedes, aquellos que no vivieron esa época, que lo escucharon hoy, saquen sus conclusiones y verán si son o no son peronistas estos que dicen ser. Vamos a escuchar oyentes en tiempo nacional. 4535-5999, 4535-5999. Buenas tardes, Rubén, Jorge, ingeniero y toda la audiencia. Hace tanto tiempo que, hace 40 años, andaba corriendo por Ezeiza, siendo pasadas las 2 de la tarde, cuando empezó ese maldito tiroteo. Estábamos en el palco porque, como miembro del coral contemporáneo que había trabajado en la película Juan Moreira, el día del estreno, a Cámpora le gustó el coro y dispuso que nuestro coro fuera a recibir a Perón. Por tal motivo fuimos adscriptos al coro del Colón y el 20 de junio partimos en ómnibus hacia Ezeiza para recibir al general Perón. Estábamos en el palco esperando la actuación cuando empezaron los tiroteos. No pudimos resguardarnos, el director dio orden de que cantáramos el himno, que la orquesta tocara, pero fue imposible porque las balas rompían los instrumentos, corríamos serios riesgos de vida. ¡Viva la patria!